Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy voy a terminar en la serie en oír la voz de Dios y el domingo que viene empezamos una. Bueno, hay varias series que el Señor me está dando, así que tengo que orar esta semana a ver cuál quiere Él que traigamos en noviembre. Pero entre unas hay una muy linda que Él me está dando, que ya voy preparando, sobre los nombres de Dios. Quizás vamos a empezar esa en noviembre. Los nombres de Dios. Hoy vamos a terminar con este tema. Y no quiere decir que yo no voy a tocar el tema más adelante, porque la Biblia es tan rica que el tema, oyendo la voz de Dios, puede estar todo el año completo en eso. Puede estar todo el año completo en eso, porque la Biblia es muy rica en todo lo que dice. Pero seguimos la dirección del Espíritu Santo. Cuando yo siento en mi espíritu que ya tiene que venir un cambio, que ya hay otro alimento que Dios quiere darle a la iglesia, pues tenemos que obedecer. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo creo que el Señor les va a hablar mucho hoy. Y el tema es los lugares a donde Dios nos lleva. Los lugares a donde Dios nos lleva. A lo largo de tu vida cristiana, Dios te va a estar llevando a diferentes lugares. Y cuando yo hablo de lugares, no estoy hablando necesariamente de iglesia. Yo no estoy diciendo que Dios te va a cambiar de iglesia. Vamos a orar que Dios no lo cambie de iglesia, pero ustedes saben lo que yo siempre digo. Yo no soy la pastora que me gusta controlar ni dominar a nadie. Si usted viene un día a mí y me dijo que Dios le habló y lo va a llevar a otra iglesia, yo lo voy a mandar en bendición. Pero estate seguro que sea la voz de Dios el que te está diciendo mudarte. Pero cuando yo hablo de lugares, yo hablo lugares en general en nuestra vida. ¿Están conmigo? Bueno, entonces a lo largo de tu vida, Dios te va a llevar a diferentes lugares. Y cuando Dios te lleva a un lugar, Dios tiene un propósito para ti en este lugar. Te voy a decir algo, Dios nunca te mueve de lugar por dinero. Dios nunca te mueve de lugar para darte una mejor casa. Dios nunca te mueve de lugar para darte fama. Dios no usa cosas materiales como la motivación para moverte. ¿Está conmigo? ¿Me están entendiendo? No lo estoy confundiendo. La motivación para moverte es un propósito. Un propósito que viene de Dios, algo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando tú te sometes a ese propósito, lo demás viene. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Por ejemplo, cuando Dios me manda a plantar esta iglesia, no me ofreció dinero. Materialmente yo estoy más pobre que como estaba el año 3, 4, 5 años atrás. ¿Usted me entiende? Dios me ha traído aquí por un propósito que es para mí y es para ti también. Y cuando yo me someto a este propósito, yo tengo paz en mi corazón, yo tengo confianza, yo tengo gozo en mi corazón porque yo sé que cuando yo me someto al propósito de Dios, lo demás va a venir por añadidura. Entonces, cada uno de los lugares tiene un propósito, ya sea formar nuestro carácter, acercarnos a Él o bendecir a otros. Porque los cristianos tú tienes que ampliar tu vista, porque cuando Dios hace contigo algo, no es solamente para ti. Dios te puede llevar a un lugar simplemente para salvar una sola persona. Mira el caso de Jesús. Dice la Biblia que él se desvió del camino para ir a donde estaba una mujer samaritana y encontrarse con ella en una fuente de agua y traerle salvación y traerle sanidad. Para una sola mujer se desvió Jesús del camino, el Dios del universo. Así que tenemos que ampliar nuestra vista. Ahora, vamos a hablar hoy de Jacob. ¿De quién? Jacob. Y vamos a ver a los lugares donde Dios nos lleva y lo que le representan. Tomen nota, tome apunte. Voy a ver si la semana que viene voy a hacer unas libreticas. Más adelante, cuando ya el Señor nos continúe creciendo, voy a mandar a hacer libreta con el logo de la iglesia. Porque esta es una iglesia que va a predicar su palabra, que va a enseñar su palabra y vidas van a ser cambiadas y transformadas por la palabra de Dios. Así que siempre cuando venga a la iglesia,
traiga una pluma y traiga una libretica para que usted coja apunte y sea un estudiante serio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para todo. Para bendecirte, para sanarte, para prosperarte, para restaurar tu familia. En la palabra de Dios está todo para ti. Ahora, número 1, vamos. Dios nos lleva a lugares de encuentro. ¿A dónde nos lleva Dios? A lugares de encuentro. Dios nos lleva a Betel. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10 al 19. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Paréntesis, este es el mismo lugar donde terminó Abraham. Yo estaba compartiendo esto ayer con Miguel y Zoila. ¿Se acuerdan? Este es el mismo lugar donde terminó Abraham cuando salió de la tierra de Ur. Y la palabra Harán en hebreo quiere decir lugar seco y árido. Porque cuando tú desobedeces a Dios, siempre vas a terminar en un lugar seco y árido. Y Jacob estaba en desobediencia. Vamos a ver por qué. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué es eso? Un encuentro con Dios. En un encuentro con Dios, lo divino toca la tierra. Lo divino llega a ti. Lo divino te habla. Lo divino se manifiesta. Lo divino del cielo sube a ti para cambiarte, bendecirte y transformarte. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjate por qué es que Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir por mucho más allá que Jacob. Dios lo va a bendecir porque Dios quiere que Jacob use la bendición que Dios le va a dar para bendecir a otros. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Cómo lo llamó? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Jacob está aquí, Dios llevándolo a un lugar donde él tiene un encuentro con el Dios de la gloria. Y Dios, de igual manera, te va a llevar a lugares donde Él va a tener un encuentro contigo y tú con Él. Ahora, Jacob, el nombre Jacob significa el que toma por el talón, el suplantador. Porque Jacob era un tramposo, era un mentiroso. Al nacer, tomó el talón de su hermano. Él tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú. Pero Esaú estaba naciendo primero que él. Y él le tomó el talón a su hermano Esaú. Y esto simboliza el conflicto entre dos hermanos al nacer, como a lo largo de la vida. Jacob era un mentiroso y un tramposo y un engañador. Jacob engañó a su padre Isaac y su hermano Esaú, de manera que le quitó a su hermano la primogenitura y por ende la bendición
que su padre tenía para él. Porque en la época de los hebreos, el hermano primero tenía la primogenitura del padre, y esto significaba una bendición especial del padre sobre ese hijo. Esto significaba una herencia especial del padre sobre ese hijo. Y Jacob, engañando y manipulando y haciendo trampa, le robó a su hermano Esaú la primogenitura. Y esto hace que ahora, lo que acabamos de leer, Jacob está huyendo hacia Harán para evitar la furia de su hermano. Y Jacob le pone al lugar Betel, y la palabra Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Porque es en la casa de Dios donde tú vas a tener un encuentro con el Dios de la gloria. Por eso es importante que te congregues. Por eso es importante que tú no sigas la costumbre de la mayoría de los cristianos hoy en día que quieren alimentarse de las redes sociales. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que cada cristiano se congregue en una iglesia, porque la iglesia es el lugar donde tú vas a tener un encuentro con el Dios de la gloria. Es el lugar donde Él te va a hablar, te va a traer su palabra y te va a sanar, te va a bendecir y te va a prosperar. Betel es casa de Dios. Y este es el lugar donde Dios lleva a Jacob y se convirtió en un lugar de adoración y de encuentro con Dios. Jacob estaba en un conflicto con su familia desde que nació. Vivía en un conflicto con su hermano. Su hermano Esaú estaba furioso por el engaño de Jacob. Lo quería matar. Y ahora Jacob está huyendo de su hermano. Y esto me habla como todos nosotros del momento que nacemos vivimos en conflicto. Vivimos en conflicto. Esa es la naturaleza de esta vida natural. Todos nosotros tenemos conflicto en la familia. ¿Alguien aquí que no tenga conflicto en su familia? Levanta tu mano para orar por mentiroso. Todos tenemos conflicto en la familia. Todos tenemos conflicto de alguna manera u otra en nuestra vida. Y todos tenemos el conflicto interno, que es el peor de todos. Todos nacimos en este mundo con un conflicto interno porque nacemos separados de Dios. Y separados de Dios no hay paz para el ser humano. Todos tenemos algo de lo cual estamos huyendo. Jacob estaba huyendo de su hermano porque su hermano estaba bravo con él. Él lo había engañado y lo quería matar. Y ahora Jacob viene a Harán huyendo de su hermano. De igual manera nosotros todos tenemos algo de lo cual huimos. Muchas veces huimos de nosotros mismos. Muchas veces huimos del dolor que tenemos de nuestro pasado. Muchas veces huimos de la realidad. No queremos enfrentar la realidad. Muchas veces huimos de ese conflicto interno que tenemos. Pero llega un día donde Dios te interrumpe. Llega un día donde Dios te va a llevar a un lugar donde tú vas a tener un encuentro con Él. Y un encuentro con Él lo cambia todo. Vamos otra vez al versículo 14. Mira lo que Dios le dice a Jacob en Betel. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Un encuentro con Dios lo cambia todo. En un encuentro con Dios, Dios te va a traer promesas. Dios te va a traer una herencia. El encuentro con Dios no solamente te bendice a ti, pero bendice tu descendencia.
El encuentro con Dios trae un cambio radical a tu vida. El encuentro con Dios toca cada área de tu existencia. El encuentro con Dios cambia tu identidad. El encuentro con Dios cambia tu propósito, trae un propósito. El encuentro con Dios va a cambiar tu familia y va a cambiar tus relaciones. Un encuentro con Dios lo cambia todo para bien. Un encuentro con Dios activa promesas de Dios en tu vida y en la vida de tu familia. Los encuentros con Dios son poderosos. Los encuentros con Dios cambian tu vida, transforman tu vida de una manera poderosa. Saulo, que era un hombre asesino, religioso, orgulloso, arrogante, perseguía a los cristianos para matarlos, perseguía a la iglesia de Jesucristo, mató hombres, mujeres, niños inocentes simplemente por servir a Jesús. Y este hombre tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y ese encuentro lo cambió de una manera radical. Cambió su vida, lo transformó, cambió su corazón. El encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo le trajo palabra, le trajo propósito, le dio una identidad nueva. Y por eso es que Dios te va a llevar a lugares donde tú vas a tener un encuentro con Dios. Dios va a mover personas, circunstancias y situaciones en tu vida. A lo mejor te cambia hasta de país. A lo mejor te muda de estado. A lo mejor te muda de iglesia para llevarte al lugar donde tú puedes tener un encuentro con Él. Porque Dios no quiere que tú sigas huyendo de tu dolor. Dios no quiere que tú sigas ignorando la raíz de tu problema. Dios no quiere que tú sigas en conflicto con tu familia. Dios no quiere que tú sigas en ese conflicto que hay dentro de ti por años. Llega un día, llega una hora, llega una fecha donde Dios te va a llevar a Betel, a un lugar donde tú vas a tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Ahora, número 2. Mira cómo él sigue moviendo a Jacob. Número 2. Dios nos lleva a lugares de refugio. O Dios te lleva a Betel, que es un lugar de encuentro con Él. Y Dios te lleva a lugares de refugio que se llama Mahanaim. O Mahanaim. Lo estaba pronunciando en inglés. Es Mahanaim. Génesis capítulo 32, versículo 1 al 8. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Cómo lo llamó? Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas, tengo siervos y siervas. O sea, ya Dios lo estaba prosperando. En el encuentro con Dios, Dios le dio promesa. Dios le prometió una tierra. Dios le prometió una descendencia. Y ya Dios empieza a cumplir esa promesa. Y entonces dice en el versículo 5 que le dijo, tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas, tengo siervos y siervas. Y envió a decirle a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¿Y cuántos hombres? 400 hombres con él. Y entiende lo que está pasando ahí. Esaú no le dijo que lo iba a recibir para darle gracia y para abrazarlo y para darle saludo. Esaú lo que le está diciendo, ven Jacob que te espero con 400 más hombres para cortar
parte la cabeza por lo que me hiciste. Eso es lo que le está diciendo Esaú. Y entonces en el versículo 7, Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿En cuánto? En 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob llamó a este lugar Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos. Y aquí Jacob conoció a Dios como su protector. Jacob está a punto de enfrentar a su hermano Esaú, porque quiero que te des cuenta de algo en la historia. Cuando tú tienes algo pendiente, Dios no permite que tú te olvides de eso. Cuando tú tienes un conflicto en tu vida, Dios no permite que tú huyas de ese conflicto. Dios no permite que tú lo ignores. Cuando tú tienes un conflicto en tu vida, Dios no te va a dejar tranquilo. Dios no te va a dejar tranquila hasta que resuelvas eso a la manera de Dios. Ahora Jacob está usando sus métodos antiguos. Ahora Jacob nuevamente quiere comprar al hermano. Le está ofreciendo vaca, le está ofreciendo dinero, le está ofreciendo de lo que él tiene. ¿Qué es eso? Jacob todavía no ha sido transformado por Dios. Tuvo un encuentro, recibió promesas, recibió una herencia, pero todavía Jacob no ha sido transformado. Y para poder recibir la herencia, tiene que ser transformado. Y él sigue usando su manera vieja. Él sigue manipulando, él sigue comprando, él sigue vendiendo, él sigue usando su manera carnal para tratar de conseguir el perdón de su hermano. Pero tú ves en la historia que eso no funciona. Que eso no funciona. Porque tú no puedes resolver tus conflictos a tu manera. Tú no puedes resolver tu conflicto comprando a la gente y manipulando a la gente y controlando a la gente. Tú no puedes resolver los conflictos gritando y diciendo insultos. No. Los conflictos tenemos que entregárselos a Dios para resolverlos a la manera de Dios. Entonces Jacob está a punto de enfrentar a su hermano Esaú. Y Esaú que le dijo, ven y tráeme todo tu ganado y tráeme todos los regalos que tú me quieres traer, que te espero con 400 hombres. Y te voy a cortar la cabeza con todo el ganado. No pudo resolver el conflicto. Pero aquí Dios guardó a Jacob de este momento difícil. Y dice ahí que había 2 campamentos. ¿Cuántos? 2. Un campamento era el de Jacob. En un campamento estaba Jacob, su familia y sus posesiones. Pero en el otro campamento estaban los ángeles del Señor para protegerlo y darle seguridad. Entonces, en los momentos difíciles de tu vida, Dios manda a su ejército celestial para protegerte, para cuidarte y para guiarte. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? El Salmo 91, versículo 3 y 4 dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Quizás tú estés hoy en un lugar que no te gusta, porque entiende, yo oro que tú te estés dando cuenta a medida que tú lees estas palabras, que no necesariamente Dios estaba llevando a Jacob en el lugar que él le gustaba. Pero Dios estaba llevando a Jacob a los lugares donde Dios tenía un propósito para Jacob. Entonces quizás tú estés hoy en un lugar que no te gusta.
Quizás Dios te ha puesto en un lugar que no estaba en tus planes, pero Él te llevó allí para protegerte de algún peligro. Entonces Dios nos lleva a Naim para protegernos de algún peligro. ¿Están conmigo? Hay lugares que Dios usa para protegerte. Dios mismo instruyó al profeta Elías que se fuera al arroyo de Kerit, que estaba al este del Jordán, para protegerlo de la gran malvada Jezabel. Entonces hay lugares donde Dios te lleva para protegerte de un peligro. ¿Están conmigo? ¿Puedes tú reconocer los lugares donde Dios te pone para protegerte? Quizás Dios te ha traído a esta iglesia para protegerte a ti y a tu familia de algún peligro. Ahora quiero que entendamos algo. Dios te lleva a lugares no solamente para protegerte físicamente, sino también Dios te lleva a lugares para darte una cobertura espiritual o una cobertura emocional. Puede ser que todavía hay alguna debilidad en ti. Puede ser todavía que todavía en ti hay un pecado el cual todavía tú eres sensible. Y entonces Dios te lleva a un lugar para protegerte de que no caigas en la tentación de esa debilidad y te apartes del Señor. ¿Por qué David cayó en el pecado del adulterio? ¿Por qué David cayó en el pecado del adulterio? David era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía una relación hermosa con Dios. Pero David, como todo ser humano, tenía una debilidad. La debilidad de David era la inmoralidad sexual. David era un enamorado, se enamoraba de todo el mundo. Y él tenía esa debilidad. Y la razón que él cayó en adulterio es porque él se salió de su lugar de protección. David se salió del Mahanaim donde Dios lo había puesto para protegerlo. David no estaba supuesto a estar en el palacio ese día cuando la mujer se bañó desnuda en el techo. David estaba supuesto a estar en el campo de la guerra. Ahí ese campo de guerra era el lugar de protección para David. Pero se salió de allí. Se quedó en el palacio solo. Y el diablo vio. Y el diablo dijo, este se salió de la protección de Dios. Este se salió del lugar que Dios tiene para cubrirlo de la tentación. Entonces déjame ponerle una mujer como le gusta a él, que se suba al techo y se empiece a bañar en cuero para que él la vea y se le levante la lujuria sexual. Y así mismo lo hizo el diablo. Cuando David la vio, se olvidó de Dios. Se olvidó de cómo Dios había tenido favor y misericordia con él y de un desierto lo puso a ser el reino de Israel. Se olvidó de todo y se acostó con la mujer. Porque esto es lo que pasa cuando nos salimos de la cobertura de Dios. Yo me acuerdo años atrás, cuando yo primero me convertí, yo no era cristiana toda mi vida, y toda mi vida fui pastora, así que no me ponga usted en un pedestal, porque yo también tengo un pasado igual que usted. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo me convertí al Señor, yo tenía 30 y pico de años cuando aquello. Y yo me había rodeado de la gente equivocada. Y muchas veces había ido a los lugares equivocados. Y yo ganaba bien, yo tenía mi carrera, yo tenía mi economía. Y yo en la ciudad de Miami, imagínate, acabé con la quinta y con los mangos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios después que yo me convertí? Me sacó de Miami.
me alejó de toda aquella gente y me llevó al condado de Broward, a una iglesia americana, donde yo no conocía a nadie. Y allí me tuvo por un tiempo, y por un tiempo esa iglesia fue mi Mahanaim. En esa iglesia Dios me protegió y me cuidó de que el diablo me volviera a poder a meter de donde Dios me sacó. Y lo mismo hace contigo. Lo mismo Dios va a hacer contigo. Si todavía hay una área débil de tu vida, si todavía hay una tentación en ti, una área a la cual tú eres sensible a caer, Dios te va a poner en un lugar donde va a traer cobertura emocional y espiritual para ti y te va a proteger cuando el diablo viene a tentarte, que tú no vuelvas a caer. La iglesia es el Mahanaim de todo el mundo. Dios te quiere en una iglesia porque la iglesia te trae cobertura espiritual y cobertura emocional. En la iglesia hay protección para ti. Los que se quedan solos, el lobo se los come, tarde o temprano. Déjame decirte, tengo 20 y pico de años de tiempo completo al ministerio. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que se haya salido de la iglesia y siga sirviendo a Jesús. Toda persona que se sale de la iglesia termina cayendo en pecado otra vez. No falla, no falla, porque la iglesia es tu Mahanaim. En la iglesia hay protección para ti. En la iglesia Dios trae cobertura emocional y cobertura espiritual para ti y para tu familia. Para que cuando venga la tentación, cuando venga el lobo, cuando vengan los falsos profetas a quererte hablar apostasía y traer confusión, en la iglesia tú recibas la palabra de Dios y no caigas en esa mentira. Mahanaim es el lugar donde Dios te manda en momentos de cambio, en momentos de crisis. Durante la rebelión de su hijo Absalón, David también se refugió ahí, en Mahanaim. Entonces, puedes reconocer el lugar donde Dios te ha puesto para protegerte. El lugar donde Dios te ha puesto para protegerte. Y muchas veces Dios usa personas también para esto. Me acuerdo años atrás un muchacho que llegó a nuestra iglesia que estaba saliendo del homosexualismo. Y Dios lo trajo a la iglesia, le alejó todos los amigos, amigas que tenía, que lo seguían manteniendo atado al homosexualismo. Y en la iglesia él conoció un par de matrimonios y él hizo amistad con ellos. Y Dios usó no solamente a la iglesia, sino a esos matrimonios de hombres y mujeres cristianos para darle cobertura emocional, espiritual a él. Pero me acuerdo que un día él se ofendió con uno de ellos y él dejó que el diablo usara la ofensa para sacarlo de Mahanaim. ¿Están recibiendo esta revelación? El diablo usa la ofensa para sacarte de Mahanaim, para sacarte de la protección de Dios. Y después que te saca del lugar de protección, ¿sabes lo que viene a hacer? Viene y te muerde y te come. Eso es lo que hace el diablo. Y el diablo usó la ofensa para sacarlo a él de la iglesia y para alejar de él la cobertura que Dios le había puesto en su vida. Y efectivamente, yo seguía llamándolo, yo seguía tratando de mantener algún tipo de contacto con él, para orar por él, para ministrar por él. Y me acuerdo, a los 3 meses, él llevaba ya como 3 años en la iglesia que había podido mantenerse fuerte. Se había apartado del homosexualismo. A los 3 meses de salir de la iglesia, el diablo le manda a un hombre al trabajo y cayó otra vez en el homosexualismo con el hombre. ¿Por qué? Porque hay lugares que Dios usa
para protegerte. Entonces puedes tú reconocer los lugares donde Dios te ha puesto para protegerte. Y escucha mi voz en esta mañana. No te salgas de esos lugares, porque al salirte de esos lugares, la protección de Dios para ti, para tu familia, se va y viene el diablo y te tumba. Tan sencillo como es. Mahanaim es un lugar muy importante. La iglesia es el Mahanaim de todo el mundo. Hay protección en la iglesia, hay protección en el redil de Cristo, hay protección en la cobertura pastoral. Cuando nos salimos de ese orden, caemos otra vez en las garras del diablo. Y como te repito, que la historia y los testimonios te hablen. No hay una sola persona que se haya salido de la iglesia y no haya vuelto otra vez al mundo y al pecado. No existe. No existe. La iglesia es la nutrición espiritual para ti, para tu familia. Ese es el orden de Dios. Número 3. Ya hemos visto Betel, lugar de encuentro. Ya hemos visto Mahanaim, lugar de protección y cobertura. Número 3, Peniel. Este es bien interesante, porque Peniel es el lugar de confrontación. Peniel es el lugar donde va a haber una lucha entre tu yo y la voluntad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 32, versículo 22 al 31. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y estos 11 hijos pasan a ser las 12 tribus de Israel, pasan a ser el fundamento de la ciudad de Israel. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. No pelees en contra de Dios. No pelees en contra de la voluntad de Dios, porque quiero decirte, hermano y hermana que me escuchas, Dios siempre gana. Y si Dios te tiene que romper una pata para que te entregue, lo hace. Créeme que yo he pasado por eso. Yo he sentido los empujones de Dios en mi vida hasta que me rindo. Versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Qué lindo. Esa es la gracia y la misericordia de tu Dios. Dios funda la nación de Israel de un hombre mentiroso, engañoso, tramposo, engañador, que cometió 20,000 errores, pero al final se rindió a la voluntad de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob a aquel lugar que lo llamó. Subraya eso en tu Biblia. Lo llamó Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba. ¿Cómo se quedó? Cojeando. Porque Dios siempre te deja con una debilidad. ¿Tú sabes por qué? Para que dependas de Él toda la vida. Me acuerdo de un testimonio de una mujer que recibió una sanidad divina de una artritis reumatoide que la tercilla tenía torcida.
Y un día en un servicio de una sierva de Dios que se llamaba Kathryn Kuhlman, que fue una mujer que Dios usó poderosamente en el poder de Dios y en los dones del Espíritu, ella recibe la sanidad de Dios. Y Dios la sana y endereza su cuerpo y sus huesos de aquella artritis reumatoide. Pero el dedo de la mano se le quedó jorobado. Y ella fue, después del servicio, a donde la ministra Kathryn Kuhlman y le preguntó: ministra, si Dios hace obras grandes y perfectas, ¿por qué que Él sanó todo mi cuerpo y me dejó el dedo chiquito jorobado y con dolor? Ella la mira con ojos de amor y misericordia y le dice: mi hija, la respuesta es bien fácil. Porque Dios quiere que tú sigas dependiendo de su gracia el resto de tu vida. Muchas veces Dios no te quita una debilidad como lo hizo a Pablo. ¿Para qué? Para que dependas de su gracia. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Dámele la gloria a Dios. Ahora Jacob está a punto de encontrarse con su hermano Saúl. El conflicto todavía no se ha resuelto. Y Dios no lo deja quieto hasta que él resuelva el conflicto con su hermano, pero a la manera de Dios, no a la manera de él. Pero Jacob tiene primero que ser transformado para poder encontrar favor con su hermano y restaurar su familia. Eso es una revelación poderosa que yo no sé ni cómo explicártela, vaya. Eso, qué tremenda revelación hay ahí. Él tenía un conflicto que no se resolvía con su hermano. Pero la llave para la sanidad no estaba en el hermano, estaba en el mismo Jacob. Vaya, ¿cómo te explico esto? Muchas veces la restauración de tu vida depende de ti. Y que permitas de que Dios te sane y de que Dios te transforme. Muchas veces la solución a tu problema no está afuera. Muchas veces la solución a tu problema no depende de la gente. Muchas veces la llave de tu sanidad está dentro de ti. Que tú permitas que Dios te deje sanar y transformar. Quizás tu matrimonio no ha sanado porque hay algo dentro de ti que tú tienes que permitir que Dios sane. Quizás alguna situación, algún conflicto en tu vida que todavía no sana, porque la solución no está afuera, la solución no está en los demás. La solución es que te rindas a Cristo y que dejes que Él te sane y te transforme. El conflicto de Jacob no se resolvía. ¿Por qué? Porque Jacob quería seguir usando su manera carnal para ganar el favor de su hermano. Y eso no trabajaba. Jacob necesitaba sanar, necesitaba ser transformado, necesitaba rendirse a Dios para que entonces él pudiera conseguir el favor de su hermano. Peniel es un lugar muy interesante. Quiere decir rostro de Dios. Rostro de Dios. Y allí en ese lugar Jacob tuvo una lucha con Dios. Una lucha entre el yo de Jacob y la voluntad de Dios. De igual manera, muchas veces Dios te va a llevar a un lugar donde tú vas a sentir esa lucha. Vas a sentir una lucha entre el yo tuyo y la voluntad de Dios para ti. Pero Dios siempre gana. Y Dios le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y entonces Dios le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob,
sino Israel. Ahí Dios le cambió la identidad, lo transformó, finalmente lo sanó. Y ahora ya él no más va a ser un mentiroso ni un manipulador. Ahora él va a ser Israel. Y la palabra Israel quiere decir el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Ya Jacob no iba a ser más un hombre que huía. No iba a ser más un hombre mentiroso, engañador, manipulador. Ahora Jacob, Dios lo transforma en Israel. Un hombre que iba a ser fuerte en el Señor. Un hombre que iba a luchar, que no iba a huir más de su hermano y de su pasado, pero lo iba a hacer a la manera y a las fuerzas de Dios. Aquí Jacob fue transformado. Y Dios le llamó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob fue honesto. Jacob le dijo su nombre. Jacob fue honesto. Jacob le dijo, mi nombre es Jacob. ¿Qué hizo él con eso? Jacob ahora admite cuál es el problema. Al decir su nombre, Jacob admite delante de Dios cuál es el problema. El problema no es su familia. El problema no es su papá. El problema no es su hermano Esaú. No, ese no es el problema. El problema es que mi nombre es Jacob. El problema es que yo soy un engañador. El problema es que yo soy un mentiroso. El problema es que yo quiero conseguir las cosas engañando y manipulando. Ese es el problema de mi conflicto. Porque para que venga la sanidad de Dios, tenemos que ser honestos delante de Dios. ¿Dónde está Jacob? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar ahora donde está Jacob? Peniel. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cuál es el nombre de ese lugar? El rostro de Dios. Cuando Dios te mira a la cara, no hay mentira que valga ahí. Una persona traicionera nunca te mira a los ojos. Cuando alguien a ti no te mira a los ojos cuando te están hablando, ten cuidado de esa persona. Porque la persona que no te mira a los ojos cuando te habla, o te está traicionando o está hablando mal de ti. Pero cuando una persona te mira cara a cara cuando te habla, es porque no tiene nada que ocultarte. Cuando tú miras el rostro de Dios, Dios no permite que tú bajes tu mirada. Cuando tú miras el rostro de Dios, la mirada de Dios te penetra y hace que tú levantes tu cabeza y le hables la verdad. Peniel es el lugar donde afrontamos la verdad. Peniel es el lugar donde le decimos a Dios nuestro nombre. Le hablamos la realidad de nosotros. Pero allí es el lugar donde Dios te sana, donde Dios te transforma, donde Dios te cambia el nombre y te da una identidad nueva. Dios te lleva a Peniel, que es un lugar de transformación. Porque Dios no quiere que tú sigas huyendo de tu pasado. Dios no quiere que tú sigas ocultando tus heridas. Dios no quiere que tú sigas dando excusas. En Peniel, Él quiere que tú tengas un encuentro con su rostro y que tú lo mires cara a cara. Y que tú afrontes la verdad, hables la verdad y recibas la verdad. En Peniel eres sanado, eres transformado. Y es donde Dios te da una identidad nueva. Para terminar, y vamos a adorar, vamos a cerrar ya. Para terminar, fíjate en esta historia, cómo Dios te lleva a diferentes lugares en el transcurso de tu vida. Y en nada de estos lugares, Dios está usando dinero para dirigir a Jacob. O Dios está usando cosas materiales para dirigir a Jacob. En todos estos lugares hay un propósito divino. Hay un trato de Dios con él. Hay algo que Dios le quiere hablar.
algo que Dios le quiere revelar. En estos lugares hay protección para Jacob. Hay cobertura emocional y espiritual para Jacob. En estos lugares hay sanidad para Jacob. Hay cambio, hay transformación para Jacob. En estos lugares Dios restaura su familia, restaura su relación con su hermano. Igualmente Dios te va a llevar a ti y a mí a lugares. Dios te va a llevar a Betel, al lugar donde tú puedes tener un encuentro con Él. Dios te va a llevar a Mahanaim, a un lugar donde Él trae su protección, su seguridad, su cobertura para ti, para tu familia. Y Dios te va a llevar a Peniel. Dios te va a llevar a Peniel, a un lugar de transformación, a un lugar donde tú vas a sentir una lucha entre tu yo y la voluntad de Dios. Donde Dios te va a confrontar, te va a hacer afrontar la verdad, la raíz de tu conflicto. Y allí también Dios te va a sanar, te va a transformar, te va a dar una identidad nueva, te va a dar un nombre nuevo. Israel, uno que lucha con Dios. Allí Dios transformó a Jacob en un hombre que luchaba dependiendo de Dios. Y mira si eso caracteriza a la nación de Israel hasta el día de hoy. La nación de Israel es una nación guerrera. Fíjate ahora cómo hay naciones que se levantan contra ellos, los terroristas, Hamas, Irán, y ellos no se rinden. Ellos siguen luchando con el poder y la gracia de Dios. ¿Dónde nació eso? En Peniel. En Peniel. Entonces vamos a orar. Si quieres, levántate un momentito. Vamos a cerrar este culto ya con adoración y oración. ¿Reconoces tú el lugar en donde Dios te tiene? ¿Reconoces tú el lugar a donde Dios te está llamando? ¿Cuál es el conflicto del cual tú vienes huyendo hace tiempo? Puede ser un conflicto en tu familia, un conflicto con el llamado de Dios en tu vida, un conflicto con alguna persona, o simplemente puede ser un conflicto interno, un conflicto dentro de ti. No hay paz dentro de ti hace tiempo. Vienes huyendo de tu pasado, de los errores del pasado. Hay algo que todavía no has rendido a Cristo y vienes huyendo de eso. Y has querido resolverlo a tu manera, pero entiende que a tu manera nunca las cosas van a trabajar. Jamás. Tiene que ser a la manera de Dios. En esta mañana yo oro que el Espíritu de Dios traiga una revelación profética sobre ustedes y les permita ver el lugar donde Dios nos tiene. El lugar donde Dios te está llevando. Y oro en el nombre de Jesús, porque muchas veces queremos salirnos de los lugares donde Dios nos pone. Resistimos los lugares donde Dios nos pone. Pero yo oro en esta mañana que nos humillemos delante de Dios, que nos rindamos a Él. Y que entendamos que en cada lugar que Él te pone es porque Él tiene un propósito para ti ahí. Algo que Él te quiere hablar, algo que Él quiere sanar, algo que Él quiere proveer. Una protección, una cobertura que Él trae a tu vida. Y no nos debemos salir nunca de esos lugares, a menos que Dios claramente nos diga de ir a otro lugar. Vamos a orar ahí. Ora ahí, un momento entre tú y Dios ahora. Un momento entre tú y el Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Te tiene que adorar, te tiene que exaltar, Santo
Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. En esta mañana, en la presencia de Dios, no puede haber hipocresía, no puede haber miedo, no puede haber temor. Si hay una área en tu vida donde tú sabes que hay conflicto, puede ser en tu hogar, en tu familia, en tu relación con Dios, un conflicto interno, algo de tu pasado que todavía no has sanado. Ahora entre tú y Dios, preséntale eso a Dios. Preséntale ese conflicto, esa situación, porque entiende a través de esta palabra que Dios no te va a permitir seguir adelante hasta que tú resuelvas ese conflicto a la manera de Dios y con Dios. Dios no te va a permitir, como no le permitió a Jacob, seguir adelante en su vida hasta que él resolvió el conflicto con su hermano Esaú. Y la llave para resolver ese conflicto estaba en Jacob. Primero Jacob tenía que sanar. Primero Jacob tenía que admitirle a Dios la raíz del problema, que era lo engañador y lo manipulador y lo mentiroso que era, y permitir que Dios lo transformara. Y después de eso, entonces se sanó ese conflicto. Dios no te va a permitir que tú sigas huyendo. No. Una y otra vez te va a llevar a Peniel. Una y otra vez vas a sentir esa lucha entre tu yo y la voluntad de Dios. Y hasta puede que te disloque la cadera también, hasta que tú te rindas a la voluntad y a la sanidad de Dios para ti. Así que ahora yo oro en el nombre de Jesús, que vengamos delante de Él con verdad y con transparencia. Toda excusa se cae ahora. Toda excusa, todo pretexto, todo miedo, toda mentira se cae ahora. No le podemos seguir echando la culpa a los demás, ni a nuestro pasado, ni a lo que nos hicieron. Esa mentalidad de víctima tiene que salir de ti en el nombre de Jesús. Tienes que ser libre de la mentalidad de víctima, porque esa mentalidad de víctima el diablo la usa para mantenerte atado o atada, para que no tengas discernimiento y no puedas escuchar la voz de Dios, ni puedas recibir lo que Dios tiene para ti, que es mejor que lo que dejaste atrás. Esa mentalidad de víctima ahora se rompe de ti en el nombre de Jesús. Alza tus manos al cielo. Alza tus manos al cielo. Y ríndete a la voz de Dios, ríndete al lugar donde Dios te lleva para sanarte, para hablarte, para hacerte libre y traer paz y sanidad a toda área de tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. De Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu. Dile, sáname, 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 sáname. Venga Espíritu Santo. Venga Espíritu Santo. Sáname, sáname, cámbiame, transforma, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios, lléname de tu amor, sana mi corazón, lléname de tu unción. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Gracias, Señor, por esta palabra.
Gracias por tu presencia, por la unción del Espíritu de Dios. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Porque a medida que yo ministro y predico esta palabra, también esta palabra me ministra y me habla a mí. Gracias, Señor. Yo bendigo a este pueblo tuyo. Y oro que el diablo no robe esta palabra. Que esta palabra eche muchos frutos en sus vidas para la gloria de Jesús. Aleja de ellos todo mal, toda enfermedad, toda confusión y toda obra del enemigo, y bendícelos en su entrada y su salida. Y oro para que prosperes a este pueblo tuyo, que todo lo que sus manos hagan prospere para la gloria de Jesús en sus vidas. Gracias te damos. Los amamos, los bendecimos con el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones, pueblo de Dios, que tengan una semana bendecida y nos vemos el domingo que viene en el nombre de Jesús.